Saludos cordiales. Les habla Milagros Elena Rodríguez de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. Estoy verdaderamente complacida y le doy la gloria a Dios por la invitación de CESPE, Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, para el Congreso Internacional 2026 junto a CESPE Venezuela. En ello sigo disertando sobre una gran pregunta de investigación. ¿Cómo vivir lo mejor posible en medio de lo desconocido? Es una oración de nuestro Edgar Morán, quien pronto cumplirá 105 años. Y estuve con dicho tema en la conferencia magistral donde se le otorgó a Edgar Morán el doctorado honoris causa y premio Educa Redipe por la Universidad de Nariño el mes pasado, pero esta vez he convocado a algunas voces que van a entramar con la de Edgar Morán en la respuesta a tan eminente pregunta de investigación. De manera que les invito a construir los viejos paradigmas que nos atan a lo que se supone conocido, y realmente estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano, tal como lo dice Edgar Morán, y por eso él atribuye a que tenemos esperanza para el futuro. En tal sentido, la agenda a la cual atiendo son rizomas que vamos a tejer y que son profundamente rupturantes en cualquier momento del discurso. Primeramente pasaré por algunas provocaciones en la vida planetaria hoy para discernir en epígrafes morinianos. Luego voy a mostrar cómo es la transmetodología de colonial planetaria para el desarrollo de esta investigación, y pasaré por los momentos analíticos empíricos, el momento propositivo y el momento conclusivo. Para las provocaciones en la vida planetaria hoy, para discernir, he invitado por supuesto la voz esencial de Edgar Morán, en tanto es una de sus frases más memorables: vivir lo mejor posible en lo desconocido. En su obra El hombre y la muerte nos habla de que el ser humano es transitorio. En primer lugar, debemos notar que Edgar Morán siempre habla del hombre. No debemos de temer porque no menciona a la mujer. Es que hombre está relacionado con la significancia en el hebreo de Adán. Y de allí entonces él nos habla de que tenemos una doble naturaleza que está activa, una naturaleza que es imagen, que es producto, que es micro, que es macro. Y es importante empezar a pensar qué es el ser humano, quién es el hombre, para poder pensar cómo puede él entonces, cómo podemos vivir mejor en lo desconocido. Y él nos habla en su obra La cabeza bien puesta, que comprende las lágrimas, la sonrisa, el miedo, la ira, y que cuando ve el alter ego como alter ego, cuando puede experimentar los mismos sentimientos que él nos habla de cómo poder ser con el otro, y en el otro el dolor, vivir el dolor y la alegría de nuestros congéneres, del prójimo. Y él nos
está, por supuesto, manifestando en esas lágrimas, esa sonrisa, en ese miedo y la ira, esa conjunción prosa, poesía, de la cual vamos a resignificar más adelante. Y en la obra El Método, Edgar Morin nos habla de que el método conduce necesariamente a una reforma del pensamiento, que para poder operar requiere una reforma de la enseñanza. No nos olvidemos que la teoría de la complejidad, que es una conjunción de grandes teorías, en ellos la matemática fractálica, de allí mi pasión por la teoría de la complejidad como matemático. Realmente es mucho tiempo estudiando todas estas teorías bases de la gran teoría de la complejidad, y realmente vivimos con un yo solo sé que no sé nada. Entonces, para la teoría de la complejidad pudiera reformar y reformular todos los conocimientos hasta hoy, pudiera recorrer toda la epistemología, sobre todo la epistemología de la ciencia moderna, y con ello reformar la enseñanza, que sería necesario reformar el pensamiento. Y en su obra El Método 13, el conocimiento del conocimiento, nuestro Edgar Morin nos habla del mito, que no solo nace del abismo de la muerte, sino también del misterio del ser. Ese misterio al cual nosotros no podremos acceder en toda su complejidad, sino que en un devenir vamos conociendo archipiélagos de certeza cada vez más tejidos en el mar de incertidumbre de la creación de nuestro Señor Jesucristo, el cual nuestro Dios nos crea por amor y homenaje a su Hijo Jesucristo. Y en su obra Enseñar a Vivir, manifiesto para cambiar la educación, él nos habla de que vivir es una aventura, esa necesidad de afrontar el riesgo, el error, de aceptar la incertidumbre, pero también él nos dice, sufrir restricciones, obligaciones, ¿es vivir bien? No es vivir bien de modo prosaico, es decir, sin placeres, alegrías, satisfacciones, mientras que vivir poéticamente sería desarrollarse en la plenitud, la comunión, el amor, el juego. No estamos condenados a alternar lo prosaico y lo poético en nuestras vidas. Son respuestas que vamos a ir entramando más adelante, cuando entremos en esa conjunción de los 9 entrevistados que voy a detallar en un momento, y la voz de Edgar Morin. Y finalizo esta introducción para pensar sobre cómo vivir lo mejor posible en medio de lo desconocido, en esta obra de El amor como complejo, y el complejo amor del cual nos habla como un tapiz tejido con hilos muy diversos de orígenes diferentes. Detrás de la unidad evidente de un te quiero hay una multiplicidad de componentes tan diversos que constituyen la coherencia del te quiero. La transmetodología de la investigación tiene como condición que para pensar complejo, investigar complejo, para ir comprendiendo la teoría de la complejidad, necesitamos ser un pensador decolonial planetario. No es posible un pensador opresivo, no inclusivo, desconocedor de la naturaleza de la vida, que obvia y encubre aportes de civilizaciones que han sido soterradas en la colonización y luego con la colonialidad global. No es posible así actuar, pensar, vivenciar
la complejidad, mientras que la complejidad misma ya existe, sea usted o no un pensador complejo. Para eso entonces vamos a acudir a la complejidad como transparadigma y a la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo. Es importante desmitificar qué significa para nosotros este prefijo trans. El prefijo trans para nosotros no significa solo más allá, no. Indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad. Estamos con Enrique Dussel, con la decolonialidad planetaria como proyecto de la transmodernidad. Él va a lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, bárbaro, no cultural, salvaje, incivilizado. Esos diversos nombres que fueron usados a lo largo de la historia, después que comienzan las invasiones, y las invasiones han ocurrido toda la historia de la humanidad. Antes de la invasión a este lado del mundo, ya África sí había sido desmitificada en todo sentido. Entonces, ¿qué sería para nosotros, por ejemplo, una transmetodología en esta significancia en el proyecto de colonial planetario complejo? La transmetodología iría a buscar en lo encubierto de las metodologías, por ejemplo, el sujeto investigador, iría a concordar todos estos topois que han sido separados de la vida, por ejemplo, subjetividad, objetividad, abstracto, concreto. Todo esto lo va a ir rescatando y salvaguardando las transmetodologías. Y en ese caso, les invito a revisar mi libro de 2025, el ABC de las transmetodologías de coloniales planetarias complejas, donde evidencio también que el transparadigma complejo es ir a buscar en esa exterioridad de los paradigmas aquello que te paraliza, aquello que no te deja pensar más allá de las cuatro paredes, de ese orificio muy pequeño, para ir a la salvaguarda de la vida, del ser humano, de todo aquello que los archipiélagos de certeza nos van a ir construyendo cada vez más, aceptando que solo sabemos poco en un mar de incertidumbre. Es decir, ese transparadigma complejo va a la exterioridad para ir con Morán a que la complejización del conocimiento es justamente lo que lleva a este reconocimiento. Es lo que permite detectar mejor las incertidumbres y corregir mejor los errores. El transparadigma complejo no da un barrido, igual que las transmetodologías no da un barrido a las metodologías ni a los paradigmas. Los complejiza, los deconstruye, los decoloniza. En el caso del transmétodo, hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, les invito a revisar mi libro publicado en UNAIS, en Durango, México, donde ustedes van a poder observar cómo la hermenéutica comprensiva es una fusión de la hermenéutica ecosófica y diatópica, ambas originarias en Raymond Panikkar, que luego, por supuesto, en el caso de la hermenéutica ecosófica, la estudia muchísimo nuestro Rigoberto Pupo, José Martí, y desde luego que otros ecosóficos. Y la hermenéutica diatópica es originaria en Raymond Panikkar, pero que él hereda las concordancias de Heráclito de Éfeso. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a desligarnos de los viejos patrones y de la manera de aprender para poder ir respondiendo de manera muy inédita y lo más tejido y complejizado posible. ¿Cómo es eso de vivir bien en el medio de lo desconocido? Para ello vamos a acudir específicamente a lo que se llama el algoritmo transmetódico. Y ese algoritmo transmetódico
nace en una obra inédita con Rodríguez y Fortunato, en el que vamos a ir deconstruyendo el concepto general de algoritmo. No es el mismo concepto, porque en este caso nosotros vamos a ir con preguntas abiertas que se van a ir presentando en la obra en Rodríguez y Fortunato. Se llama En la iniquidad de la banalización de la educación, cómo mantener la resistencia freiriana a la luz de la praxis hoy. Es una obra de 2025 donde se conceptualiza el algoritmo transmetódico y que luego también se hace toda una conceptualización en el ABC de las transmetodologías. En este algoritmo transmetódico nosotros vamos a ir pensando en estas urgencias desde Edgar Morin y los entrevistados, y para eso vamos a hacer un recorrido siguiente. Primero comenzamos con Edgar Morin y vamos preguntándonos qué acciones inhumanas se vivencian en el planeta, y aquí vamos a conseguir muchas obras que tratan la barbarie. Después nos fuimos a buscar y a pensar cómo desde esa barbarie que es fría, helada, desconocida, cómo vivir bien en medio de ello. Y después, ¿cuáles han sido sus acciones de resistencia, nuestras acciones de resistencia para vivir en la búsqueda del eros, del amor? Porque Morin rescata que para vivir bien es importante prosa, poesía, que no se separa, y es esencial el eros. Habla nuestro Edgar Morin cuando se celebraba los 100 años de su nacimiento, y él dijo que dedicaría su vida al partido más importante de la historia, el eros. Y luego vamos a los entrevistados. Pareciera aparentemente lineal y consecutivo el algoritmo transmetódico, pero ya van a ver que en la aplicabilidad no es lineal. Ni siquiera es predecible, ni siquiera podemos contar nosotros cuántas comunicaciones o interacciones tenemos en este tejido del algoritmo. Son 9 entrevistados, las entrevistas fueron por una red social y simplemente le preguntamos que entre las urgencias hoy de la vida planetaria, cómo vivir lo mejor posible en lo desconocido. Las 9 personas entrevistadas de diferentes formaciones respondieron por el mismo medio. Ahora, en este momento analítico empírico que titulé La barbarie, una urgencia planetaria desde Edgar Morin y los entrevistados, en este momento voy con las citas de Edgar Morin, con la voz de Edgar Morin, y también muy especialmente con las voces entramadas de los entrevistados, a ir buscando algunos pisos epistemológicos que nos vayan dando luces para la respuesta a la gran pregunta de investigación. En ello, entonces, entre los mismos entrevistados, entre ellos mismos aparecían características comunes y respuestas comunes a la gran pregunta. Por eso ustedes ven estas flechas verdes acá de ida y de venida, que indica para mí, espero para ustedes también, el entramado de comunicabilidad, esa transversalización entre los entrevistados, pero al mismo tiempo la respuesta a ellos nos llamaba a respuestas que Edgar Morin puede dar en la linealidad aparente del algoritmo transmetódico. Y entonces se forman estos tejidos que coloco aquí con diferentes colores dependiendo los entrevistados. Estos tejidos no son definitivos. Por ejemplo, el entrevistado 1 afirmaba que solo hay que vivir cada día como si fuera el último, pensando el día de hoy, que el día de hoy es especial. Y allí entonces conseguimos
que está hablando de concientización, de vivir, de poesía, de finitud y de amor a la vida. La manera en que actuamos reconociendo la finitud del cuerpo, y en ello hace referencia la vida poética que recomienda Edgar Morin. Y vea cómo entonces conectamos esta voz del entrevistado 1 con Edgar Morin y lo conectamos con algunas citas de él, por ejemplo, la que les decía hace rato. Voy a dedicar mi tiempo al partido más importante, el Eros. Para mí el día especial es hoy. Y en ese sentido se conecta entonces el entrevistado 1 con Edgar Morin en esa respuesta. Pero ese entrevistado 1 también tiene conexión luego con el entrevistado 3, porque el entrevistado 3 afirma que entiende que vivir incluso en un mundo donde la mentira, la falta de amor y la explotación de la vida en todos los sentidos y aspectos ha guiado a los seres humanos. Reconoce el entrevistado 3 cómo en este mundo es difícil esa gran justicia, ese amor y esa felicidad plena. Nótese que la pregunta no dice cómo ser feliz plenamente, dice cómo vivir bien en medio de lo desconocido. Y allí entonces ese entrevistado se va conectando de alguna manera con la prosa del entrevistado 1 y lo conectamos al mismo tiempo con algunos aspectos de Morin. Al final, en el análisis completo, ocurre un complexo entre los entrevistados y Edgar Morin y conseguimos todas estas relacionalidades. Y nótese que, por ejemplo, incertidumbre es citada en dos de los entrevistados, el amor a la vida, el amor, la concientización es una categoría muy común entre los entrevistados. Dios, que lo llamamos arché y que es el arché, ¿no? Recordemos aquella palabra que desde la filosofía antigua, el buscar, ¿no? El buscar el fundamento, el origen del universo, de la tierra, del ser humano, que se pierde luego con la ciencia moderna, porque la ciencia moderna se separa de la filosofía antigua y separa la filosofía antigua de la teología, aquello metafísico más allá que estaba reconocido en la filosofía antigua. En ese sentido, ese complexo entre los entrevistados y Edgar Morin hace todo un discurso que en el extenso que será publicado como un capítulo, tiene mucho más de 30 páginas el extenso, será publicado en un capítulo, Dios mediante, en un libro dedicado a Edgar Morin en el cumplimiento de los 105 años que estamos convocando en el editorial Itapetininga, que conduce el doctor Iván Fortunato, y que estamos convocando al llamado para capítulos. Es de esencial importancia rescatar en ese sentido que estas son categorías que pareciera que se ven separadas hasta en los colores, y que estas relacionalidades tienen profunda imbricación aún en investigadores que tal vez no tengan como formación la teoría de la complejidad ni lecturas muy profundas de Edgar Morin, porque sus especializaciones son otras áreas, pero que la gran pregunta, ¿cómo vivir bien en medio de lo desconocido?, nos atañe a todos en el medio de la barbarie. Estos entrevistados entonces en esta hermeneusis, vamos ahora a preguntarnos si con los métodos tradicionales sería posible hacer esta hermeneusis comprensiva, ecosófica y diatópica, y cuál instrumento o cuál técnica de las que conocemos de la estadística nos pudiera, no sé, hacer estas conexiones, este entramado y este tejido. Por ejemplo, una lluvia de palabras sería suficiente y la podemos crear allí
en online, simplemente colocando el texto de los entrevistados, ¿es suficiente para explicarnos? ¿Es suficiente para vernos el tejido? O por lo menos para iniciarnos en la comprensión, y vamos a saber que no es suficiente. En el momento propositivo, y ahora vamos a ir dando entonces algunas motivaciones de accionar en el vivir, para poder vivir vivir lo mejor posible en lo desconocido. Como nosotros hemos ido pensando ese momento propositivo, en el momento propositivo nosotros nos desprendemos de citas, de autores y de citas de entrevistados, pero ahora viene una hermeneusis propia de la autora que no se ha desprendido en ningún momento y que es permeada por la investigación, porque jamás el investigador se desprende en realidad de la investigación, y cuando él es mostrado como robot desprendido de una investigación, realmente nosotros no estamos hablando de un problema de la vida misma. Entonces es de especialísimo momento en esta hermeneusis ir dilucidando en estos rizomas cómo hay un manantial maravilloso, ecosófico, es decir, sabio y unitivo, para ir respondiendo a la pregunta. Y allí, por ejemplo, hay un accionar desde la incertidumbre. Ese accionar desde la incertidumbre nosotros no lo podemos controlar, no nos podemos escapar a ello, y es necesario aceptarlo. Y en ello es importante concebir la aceptación de que nuestro potencial es finito en el infinito Dios omnipotente, en el cual nosotros sabemos que tiene respuesta para la incertidumbre, que es el conocimiento mismo de la historia de la humanidad y de todo cuanto existe, ese fundamento que solo lo tiene Dios. En ese momento es esencial pensarnos en nuestros orígenes fuera de las religiones. Y debo aclarar, para los que piensan que Dios no existe y que en ese ateísmo que viene del humanismo, usted es comienzo y fin, que no hay trascendencia, que usted se da respuesta a sí mismo con todos los problemas. Debo decir que yo no estoy hablando de Dios, de religiones opresivas, de ninguna religión opresiva. Hablo de nuestros orígenes. Y aquí quiero decir algo que ya he repetido mucho. Cada vez que uno tiene un artefacto tecnológico, un vehículo, lo que sea creado por el hombre, uno necesita un manual. Un manual para ver cómo se maneja. ¿No será que el hombre también tiene una manera de vivir y de ser y existir que está en las Sagradas Escrituras y que hemos estado eludiendo? Creo particularmente que sí. Pero también rescato en este momento propositivo ese accionar de la diada poesía y prosa que 4 de los investigadores han traído a colación, y que sin hacer cita de ellos me voy a esa hexa compleja que es nuestro ser, naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu y Dios, para ir pensando en acciones que nos permitan concientizarnos para saber que no todo es prosa, que no todo es poesía, y que para vivir en ello hay que comprender entonces que debemos de saber que está el llanto, pero también debemos de buscar la alegría y el amor en lo más íntimo de nuestra creación. Y nuestro Señor Jesucristo es amor, y nos ha dicho que el amor es lo máximo que podemos ser y hacer en el otro. En ese accionar de concientización es importante la urgencia de vivir en la incertidumbre, en esa prosa y poesía, y para eso es esencial
conseguir algunas estrategias complejas, que hay toda una definición para ello, que deconstruye los conceptos de estrategia normal, que serían de conceptos de estrategias coloniales, que sería importante llevar, y aquí hay un punto abierto, aquí se ruptura este rizoma, para ir entonces finalmente a poder seguir la investigación en otros escenarios. Esas estrategias de concientización deben recorrer criterios de la teoría de la complejidad para irnos haciendo pensar en ese vivir bien y conseguir apoyo para, por ejemplo, enseñar a desarrollar y a pensar problemas como estos, de cómo vivir bien en lo desconocido, en la educación, en todos los niveles. Porque el ser humano no va a tener una manera única y definitiva y se construye en un azaroso tiempo de incertidumbre. Y en ello es esencial volver a nuestro arché, nuestro origen, Dios. En ello nosotros debemos de ir fuera de estas religiones a buscar en el medio de la iniquidad cómo aplacar nuestros temores, odios, rencores, ese demen al que el ser humano tiende más rápido a desarrollar, pues cree que tiene derecho a hacer justicia en medio de lo que le duele o carece. En esa relacionalidad es importante la búsqueda de la sabiduría, el volver a las Sagradas Escrituras pidiendo sabiduría para conseguir fortaleza, porque necesitamos fortaleza en la búsqueda de vivir bien, en medio de ese lago cegagoso de la iniquidad, como habla nuestro Señor Jesucristo, siendo más de Dios y menos del mundanal, como nos habla nuestro Raymond Panikkar. Pero cuando acudimos a Dios, conseguimos que Dios es amor, Dios nos crea por amor y Dios es el amor. Y en ello debemos fomentar la sensibilidad de la compasión, ese alter ego como alter ego en que somos como un símbolo sin amor, como dice la Sagrada Escritura. Si no somos capaces de dar amor y vinimos a servir y no hay manera de servir si no tenemos amor por el prójimo, por nuestros congéneres, entonces sin amor no es posible cumplir con esta máxima del ser humano. Y debemos de tener muy claro que no pretendemos vivir bien si no nos importa el dolor de nuestros congéneres, si la tierra está atacada y eso nos parece normal, si no aceptamos la prosa en ese sufrimiento, en ese dolor ante lo desconocido y en el saber que siendo pecadores en esa compasión infinita hacia el otro, nosotros rechazamos el pecado, rechazamos el atentado a la condición humana, rechazamos todo lo que viole lo humano, pero nosotros amamos al pecador. Y hay que saber que el amor hace emerger de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, lo mejor de nosotros mismos y nos recuerda los orígenes de lo que somos. El amor no inutiliza, el amor vivifica. Y para culminar esta parte del momento propositivo, quiero decirles que regresamos a lo que somos. Nosotros regresamos al barro. No hay casualidad en que todos los componentes químicos del cuerpo son los componentes del barro. No hay casualidad que en ello Dios acomoda la tierra y lo cuenta ejemplarmente como todas las Sagradas Escrituras de cómo acomoda la tierra para vivir lo mejor posible. De manera que si no aceptamos que somos naturaleza, esa naturaleza que nos acoge no para conquistarla y masacrarla, sino para vivir en esas alas poderosas, en una alimentación plena desde la naturaleza, desde lo que Dios nos da, beber de la poesía de las aguas, de la montaña, los animales, el mar, saber que nuestro espíritu, al aceptar a Dios, se vivifica cada vez más de la sabiduría de nuestro Espíritu Santo que está en nosotros y al cual nosotros nos atamos buscando siempre consuelo y sabiduría
para vivir lo mejor posible en medio de lo desconocido. Y para ir culminando en este momento conclusivo, vamos cerrando en medio de aperturas en la barbarie planetaria. ¿Y por qué en medio de aperturas? Porque este tema y ningún tema que se estudie desde la transparadigma complejo y las transmetodologías coloniales complejas, ningún tema está culminado ni tiene verdades acabadas. Es un tejido que se comienza, pero que se va rupturando, que se va deconstruyendo a sí mismo, porque a medida que va consiguiendo archipiélagos de certeza, intenta ver el mar ya desde un balcón inmenso y no desde un orificio de la puerta de nuestro ser. Por eso tenemos que entender que dando respuesta a estos nuevos entrevistando y transversalizando todo, nosotros hemos respondido en condiciones iniciales cómo vivir bien en medio de lo desconocido, pero que nosotros sabemos que si seguimos hurgando en este mar de incertidumbre, en el análisis, en estas categorías que nos hemos vuelto sobre ellas, porque en los análisis transmetodológicos no hay categorías claves y otras emergentes, no, todas son ayudadas y todas son ayudadoras. No hay posibilidad de un algoritmo transmetódico definitivo y acabado, no hay posibilidad de un tejido fino, listo y con exactitud, porque las transmetodologías no buscan la verdad, aceptan que la verdad la tiene Jesucristo y es Cristo, y solo vamos tejiendo con su sabiduría. Este tejido al cual hemos hecho es una madeja tejida que no se puede romper, pero que podemos seguir consiguiendo significancias en la medida de lo que seguimos investigando. Nótese qué inclusivo es saber que no vivimos buscando en eso la competencia de quién sabe más y quién hace más, sino que nosotros nos vivimos deleitando en el amor de Dios, y en ese amor de Dios siempre vamos a la búsqueda de nuestro arché y fundamento. Las referencias pues no son pocas, es un escrito muy extenso de casi 40 páginas, va a ser publicado como capítulo. Y hemos acudido a muchas de las obras de Edgar Morin que le dejamos acá y que le invitamos a luego revisitar la publicación como capítulo de esta conferencia. Y por supuesto muchas de mis obras publicadas en ya muchísimas publicaciones transmetódicas para la gloria de Dios, todo con su sabiduría, su fuerza. Y bueno, ya para culminar, 3 minutos antes de los 40 minutos, porque lo más importante ahora es sus preguntas, sus inquietudes, debemos estar claros en dónde vivimos y tener la concientización a qué nos atenemos en esta barbarie que continuará en el medio de los planes opresivos de una agenda global. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y aclaro que Jehová es Dios, es la palabra del Antiguo Testamento usado para Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, CESPE Venezuela, doctor Carlos Viltre, éxito. Y como dice usted, doctor Viltre, vamos por más. Gracias infinitas.